¿Cuántos necesitan descansar en el Señor? ¿Cuántas mujeres necesitan descansar en el Señor? ¿Cuántas madres se levantan 5 de la mañana para hacer el desayuno para sus hijos y para hacer el desayuno para su otro hijo, su esposo? ¿Cuántas saben? ¿Cuántas mujeres dicen amén, pastor? Muy bien, vamos a comenzar con la lectura. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos. Ok, vamos a tener por cuestión de tiempo solamente 2 discípulos. Le vamos a poner Pedro y Juan, ¿ya? 2 discípulos del Señor. Y tenemos a Jesús, por eso buscamos uno ahí con una barbita. Jesús dice la historia. Siga, por favor. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Ok, sigamos. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. En la barca, entraron en una barca, digamos que están en una barca. Esta es una barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Lo primero que vemos aquí, por favor, Jesús estaba en la barca. Ponga atención con esto. ¿Quién estaba en la barca con los discípulos? Si Jesús está en tu barca, no hay nada que temer. Asegúrate que Jesús vaya contigo en tu viaje de la vida. La vida es como un viaje. Y si lo tengo a Jesús en mi barca, lo tengo todo. No hay nada que temer si está Jesús. Ahora, dice la Biblia aquí que hubo una tormenta. ¿Qué dice? Tormenta feroz. Diga conmigo, tormenta feroz. Por favor, no es una tormenta nada más. Es una tormenta feroz. ¿Cuál fue la primera tormenta que pasaste en tu vida? Tal vez cuando esa señorita a la que tú te gustaba mucho, fuiste a declararte a ella tu amor, teniendo 14 años. Y ella te dijo la frase célebre que te dicen esas mujeres bonitas. Déjame pensarlo, pero no eres tú, soy yo. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso y saben de lo que les estoy hablando? Esa noche donde te vas a llorar porque han roto tu corazón, la chica más linda de la clase, y te dijo, déjame pensarlo, pero no eres tú, soy yo. Tienes 40 años y sigues esperando. Diga conmigo, tormentas. Pero esta es una tormenta simple. Yo te estoy hablando de una tormenta feroz. La tormenta feroz tiene que ver como cuando el matrimonio está a punto del divorcio, o tu hijo ha caído en las drogas, o te acaban de dictaminar una enfermedad incurable. Tormenta feroz. Pero si Jesús está en la barca, no hay nada que temer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, dice tormenta feroz. Tormenta feroz dice, y olas violentas. No solamente había una tormenta. Fíjese que la Biblia pone esta palabra para decirte y darte a entender que como creyentes no todo es color de rosas. Vamos a pasar por tormentas y por tormentas feroces. Yo no te puedo decir un evangelio de que todo va a ir bien. A tu puerta va a tocar la enfermedad. A tu puerta va a tocar el desánimo. A tu puerta va a tocar el divorcio. Pero ahí es cuando se levanta el Hijo de Dios y dice, si Jesús está en mi barca, no hay nada que temer. Puede venir cualquier tormenta feroz, pero yo con Cristo en mi barca estoy seguro. Fíjese lo que dice la Biblia, tormenta feroz y olas. Dice olas violentas. Esta palabra es para alguien que está pasando por una tormenta feroz. Y no solamente olas, sino olas violentas. Es aquel que le llegó la notificación de que ya no vas a estar en el trabajo. Olas violentas, tormenta feroz. Pero yo vine para darte esperanza. Si invitas a Jesús a tu barca, no hay nada que temer. Puedes dormir tranquilo. Él se va a encargar.
Ahora siga leyendo, por favor. Entraban a la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Cuando un barco comienza a llenarse de agua, ¿qué sucede? Se comienza a hundir. Se comienza a hundir. Hay personas que están así ya nadando para no hundirse, pero el Señor te va a levantar y sacar de donde estás en esta mañana. Alguien que lo cree y diga amén a eso. Seguimos. Jesús estaba dormido. ¿Qué dice? Siga, Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Ah, es bíblico la almohada. Es bíblico la almohada. Dice que Jesús, ¿qué estaba? Pero si hay alguien que sabe dormir en la Biblia, se llama Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús duerme si hay una tormenta? ¿Por qué Jesús duerme si hay una tormenta feroz? El creyente debe aprender a dormir en medio de la tormenta. Jesús dice que se quedó dormidito. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Vamos, otra vez. Los discípulos lo despertaron. Maestro, Lo están robando, no. ¿no te importa que nos Lo están ahoguemos? robando, no, tranquilo. Ahora, póngame atención acá. ¿Cuántos han pensado que Dios los ha olvidado? ¿Cuántos hemos sentido a veces que Dios no escucha nuestra oración? ¿Cuántas veces le servimos a Dios y lo amamos? Tenemos errores, pero pasamos por una tormenta y oramos a Dios y pareciera que Él no escucha la oración. ¿Cuántos se han sentido a veces como con los cielos cerrados, orando a Dios y pareciera que Jesús se encuentra dormido? Pero yo vine para decirte algo, es parte del adiestramiento para que tú aprendas a dormir como Él, para que tú aprendas a dormir en medio de la tormenta. ¿Cuántos quieren aprender a descansar en el Señor en medio de la tormenta? Pero muchas veces parece que el Señor está dormido. Pero yo vine para decirte, no es que Él está dormido para hacerte un daño. Él está dormido porque quiere que tú también, acuéstese ahí, aprendas a descansar como Él. ¿Cuántos cuando van de viaje llevan una almohadita? ¿Por qué Jesús llevó una almohada? Porque Él sabe descansar. Y la situación era que ellos también deben aprender a descansar. Porque si Cristo está en tu barca, puede venir la ola más feroz, pero no te va a llegar, no te va a hacer daño, porque el Señor va a hacer algo poderoso y será un testimonio grande para tu vida. Aprende a descansar en el Señor. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ya se quedaron dormidos. Gracias. Gracias. La próxima vez que venga una tormenta, traiga su almohada. La próxima vez que venga la tormenta, traiga su almohada y descanse en el Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús en la tormenta? Duerme. ¿Sabe por qué tienes que dormir en la tormenta y descansar? Porque tú no puedes con las olas. Tú no tienes la autoridad para hacer lo que Jesús hizo. Mire lo que solamente Jesús puede hacer en medio
de la tormenta. Compre su almohada, escribí aquí, y lleva tu almohada y disponte a descansar y a dormir en medio de la tormenta. Algo que me llama la atención, ¿por qué Jesús dormía? Número uno, Jesús tenía la seguridad de que su vida tenía un propósito aún por cumplir y no era el tiempo de su partida. Te hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes por qué Dios te puso aquí? Jesús tenía una seguridad de saber cuál era su propósito. Por eso Él sabía que todavía no era su hora. Y en segundo lugar, ¿por qué Jesús dormía en la tormenta? Por la seguridad de estar en comunión con el Padre. Cuando tú estás en comunión con Dios, no importa la tormenta que venga, tú sabes que el Señor se encarga. Jesús tenía esa comunión con el Padre. Dice más adelante el versículo, los discípulos le gritaron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. ¿Cuántos han pensado que a veces al Señor como que no le importa lo que vivimos? Versículo 39 dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. ¿Quién tiene el poder de hacer callar a la tormenta? Por eso duerme tranquilo, porque si Jesús está en la barca, Él es el único que tiene el poder para hacer que tu tormenta se termine. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Ahora, hay una enseñanza aquí cuando el Señor reprende al viento. ¿Por qué reprende al viento? ¿Por qué no dice tormenta y dice viento? Está estudiando un poquito de cómo se forman las tormentas. Dice que la tormenta se forma por las masas del aire húmedo. Por eso se forman las tormentas. Jesús reprende al aire, al viento. Jesús siempre va a ir al meollo de la tormenta, a la causa del problema. Solamente Jesús tiene el poder para ir a lo fondo de la tormenta que estás viviendo y hacer que esa tormenta se calme y se elimine. Él tiene el poder para ir a lo profundo de la tormenta. ¿Cuál tormenta estás viviendo en este tiempo? Jesús tiene la respuesta. Jesús puede ir a lo profundo de esa tormenta y hacer que se termine. Por eso el Señor reprende al viento y dice que se detuvo y hubo una gran calma. Versículo 40 dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Un tercer ingrediente que Jesús tenía en su corazón para poder dormir en medio de la tormenta era la fe. ¿Sabes la fe que le faltaban a ellos? Era la fe de saber que Jesús estaba en la barca y de creer que aunque Él esté roncando, Él tiene el control en medio de la tormenta. Amén. Y mire lo que le dice el Señor. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe puesta en Jesús está en que si Él está en la barca, todo está bajo control. Tu fe no debe estar puesta en la barca, sino en quién está dentro de ella. ¿Cuál es la tormenta que estás viviendo que necesitas que el Señor te ayude a descansar en este tiempo? Hay un pasaje más que quisiera enseñarte, ahora ya no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Hemos visto cuando el Señor está dentro de la barca, cuando te está acompañando y aún así hay una tormenta.
Pero permíteme enseñarte un texto más donde vamos a aprender qué es descansar en el Señor. Éxodo capítulo 33, el verso 1, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 33. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera de ti al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos esos feos. Fíjese por favor que Moisés tenía una dirección de Dios para hacer algo, sacar al pueblo hacia una tierra prometida, donde dice más adelante, fluye leche y miel. Puede ser que no estás pasando por una tormenta, pero estás pasando por una transición ministerial o algo que Dios te está llamando a hacer y no puedes descansar tranquilamente por esta situación. El gran líder Moisés tenía una dirección de Dios de hacer algo en la obra, de trabajar para el Señor. Y esto seguramente causaba en Moisés una situación muy dura. Y el Señor le dice, yo voy a enviar al ángel delante de ti. Mire lo que dice el versículo 3. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino, dice el Señor. A diferencia del primer ejemplo, que Jesús estaba en la barca, ahora Dios le dice a Moisés, yo no voy a ir contigo. Ese es peor que esa tormenta feroz. Al gran líder, Dios le dice, yo no voy a ir contigo, voy a enviar un ángel. ¿Cómo se siente usted si usted va a ir a una entrevista con alguien y esa persona le dice, no, yo no te voy a atender, te va a atender otra persona? ¿Cómo se sentiría? El ángel no es lo mismo que ir con el mismo Dios. En este momento en la vida de Moisés se crea una turbulencia muy grande. ¿Cómo te sentirías tú si el propio Dios te dice, sabes que yo no te voy a acompañar en el desafío que tienes, pero te voy a enviar un angelito, te voy a enviar un querubín? ¿Cuántos aceptarían eso? Pero dice, no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. Versículo 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, diga conmigo, mala noticia. Por favor, esto es una tormenta registrada en el Antiguo Testamento. Pero la diferencia es que no iba a ir nadie en la barca. Malas noticias. Vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Esta mala noticia me suena como una tormenta feroz. Pero la diferencia es que ahora estaban totalmente solos. En los próximos versículos vamos a encontrar la primera vez que aparece en la Biblia la palabra descanso dicha por Dios. Dicha por Dios. Y dice lo siguiente en el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Oiga, Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y en un momento Dios le dice, yo no te voy a acompañar más por causa del pueblo. Qué dura tormenta. Pero dice, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. ¿Cuántos alguna vez se ponen a hablar así con el Señor? Y le dice, Señor, pero tú prometiste, pero tú me dijiste. ¿Cuántos tienen promesas de Dios aquí? ¿Cuántos todavía no ven la promesa del Señor? Y se pone a hablar así con Dios. Y le dice, tú me dijiste, pero yo vine para decirte que Dios no es hombre para decirte algo, para prometerte y no cumplirte. Si Dios te prometió, lo va a cumplir. Descansa en el Señor, porque Él cumplirá su palabra. Y dice la palabra de Dios, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y aquí viene el versículo donde por primera vez Dios dice la palabra descanso. Diga conmigo, descanso. Versículo 14 dice, y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Léalo conmigo a la cuenta de 1, 2, 3. Y él le dijo, mi presencia. La única forma de descansar, mis hermanos, es estando en la presencia del Señor. Si Él está en la barca, si estoy en su presencia, voy a obtener descanso. Por favor, no sigas en ese negocio sin la presencia de Dios. Por favor, no sigas en ese matrimonio sin la presencia de Dios. Por favor, no sigas criando a tus hijos sin la presencia de Dios. Por favor, no sigas estudiando sin la presencia de Dios. La presencia de Dios es aquella que nos trae descanso. ¿Sabe lo que significa aquí la palabra descanso en el original? Significa dejarse caer. Tal vez lo que sucede es que en esta tormenta que vives necesitas dejarte caer en sus brazos. Pero lo que sucede es que estás duro, que tú dices, no, yo no puedo hacerlo. Yo hacerme hermanito, jamás. Yo que a mí me llamen pandereta, nunca. Tal vez estás argumentando tantas cosas, pero es el tiempo que te dejes caer en sus brazos. Tal vez no aprendes a descansar y estás enfermo porque no te has dejado caer en los brazos del Señor. Tal vez todavía guardas una reserva para ti. Y solamente tú y Dios saben de lo que te estoy hablando. Vienes a la iglesia, canta las alabanzas, escucha la palabra, pero todavía hay algo que te guardas porque es tu reserva. Tú dices, yo consagrarme totalmente a Dios. No, todavía no, pastor. Te hago una pregunta, ¿cuándo será? Porque para que tú vivas en la presencia de Dios, necesitas dejarte caer en sus brazos. La pregunta es, ¿hasta cuándo vives una vida alejada de Dios y te decides dejarte caer en sus brazos? ¿Cuántos van a dejarse caer en los brazos del Maestro? Ya para ir terminando, quisiera llevarte a un famoso versículo del Nuevo Testamento. Ahora, para terminar, así como comenzamos con Jesús, te voy a llevar al famoso versículo del descanso. Es necesaria la presencia de Dios para descansar. El famoso versículo se encuentra en Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. ¿Cuántos necesitan descansar en los brazos del Señor? Por favor, aquel que necesite ese descanso, levante su mano por un momento. Dios te va a hacer descansar, no lo dudes. Escúcheme, ayer en la noche el Señor me dijo, hay personas que no pueden dormir. Hay otros que roncan totalmente. Pero hay alguien en este lugar que no puede dormir.
Y ese milagro va a ocurrir hoy por parte de Dios. Vas a poder dormir y sin pastillas, porque ese es el poder de Dios. Tan solo vive en su presencia y vas a ver los resultados. ¿Cuántos toman esa palabra y dicen amén? Ahora cierra la Biblia hablando de la palabra descansar. Y la cierra con el famoso versículo de Mateo capítulo 11, verso 28. Dice, venid a mí. ¿Qué dice? Todos los trabajados, todos los que estáis trabajados. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Venid. ¿Quién está hablando de esto de aquí? Jesús. Aquel que sabe lo que es roncar en medio de la tormenta. ¿Cuántos van a aprender a roncar en medio de la tormenta? Gracias, Señor, va a decir la tormenta. Pero este famoso versículo tiene un contexto. Por favor, acompáñame a un versículo antes. Porque ¿cuál es la clave de aprender a descansar en el Señor? Versículo 27 de Mateo 11. Un versículo antes dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús es el dueño absoluto de todo. Jesús es el dueño de tu trabajo. Jesús es el dueño de tu matrimonio. Jesús es el dueño de tus hijos. Si tú se lo entregas a Él, hoy vamos a hacer un acto de entrega delante del Señor. ¿Le has entregado tus hijos al Señor? ¿Le has entregado tu negocio al Señor? ¿Le has entregado tu marido al Señor? La mujer dice, sí, Señor, yo creo que se lo lleve pronto. Dice la palabra, el texto antes. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez la palabra se vuelve a tamizar en una sola cosa: conocer a Dios, presencia de Dios. Si usted vive en la presencia de Dios, no hay nada que temer. Nada que temer. Por eso termina este versículo y dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque para seguir el camino de Dios necesitas ser humilde y manso. ¿Hasta cuándo sigues argumentando las cosas de Dios? Se necesita mansedumbre y humildad para llevar el yugo. Acuérdate que la palabra descanso significa ese peso, dejarse caer. La palabra gloria, que se encuentra más adelante en el Éxodo, significa peso, ese kabot en hebreo. Y ese yugo que llevamos delante de nosotros es el hacer la voluntad de Dios. A veces es difícil, pero el Señor dice que es ligera la carga, porque el Señor no te deja solo, el Señor te ayuda. Pero viviendo en la presencia de Dios, no hay tormenta que te derribe, porque estás viviendo en su misma presencia y estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Permítame dejarle 2 versículos y con esto terminamos. Isaías capítulo 26, verso 3. Dice, tú guardarás, levante su mano, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Levante su mano, levante su mano. Tú guardarás en completa paz a aquel que dice, en ti persevera. ¿Cuántos se acuerdan de la canción de cuna con la cual te hacían dormir? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de la canción que me cantaba mi mamá. No sé si la habrá alguna vez escuchado, pero era una canción que decía más o menos así. Son joyas tan hermosas, cómprolas con su amor. Joyas, joyas, joyas,
joyas del Salvador, que están en esta tierra, tan dulce y tierno amor. Nunca me olvidaré de la canción que me cantaba mi mamita. Por algún motivo ella nos cantaba que somos joyas. Alguien que tiene un niño pequeño sabe que ese niño es como una joya. Cuando ya crecen, ya no son joyas. Pero para la madre siempre sigue siendo ese pequeño bebé. Esa canción de cuna nunca la puedo olvidar. Y siempre me recuerdo de mi mamá cantando esa canción antes de dormir. ¿Cuál es la canción de cuna que te cantaban a ti? Y yo, para terminar, quiero regalarte una canción de cuna que Dios te la va a cantar todas las noches para que aprendas a dormir tranquilo. ¿Cuántos se acuerdan cuando papá te hacía dormir y dormías tranquila? ¿Cuántos se acuerdan cuando entraban a la cama del papá y se sentían tranquilos? ¿Cuántos se acuerdan de eso? No, mira que ya se olvidó. ¿Cuántos todavía siguen entrando a la cama de su papá y se sienten tranquilos? Tienes 40 años y todavía estás ahí. ¿Cuántos saben que los hijos, aunque crezcan, siguen siendo pequeñitos para los padres? Pero hay una canción de cuna que tal vez va a ayudarte y te la va a cantar el mismo que estuvo en la barca todas las noches. Salmos 4:8. Dice así la palabra. Léalo conmigo, por favor, a la cuenta de 1, 2 y 3. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Mi mamá le cambiaba la última parte, decía, me haces dormir confiado. ¿Le parece que la leamos así? Vamos a leerla juntos. 1, 2, 3. En paz me acostaré. Me haces dormir. Señor, en este momento te pedimos que cada persona que ha venido con un problema, una tormenta tan feroz, en este momento, Señor, puedan descansar, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.